Buenos días, plana directiva, queridos padres de familia y demás miembros de la comunidad arguediana. El día de hoy tengo el agrado de presentar en el curso de redacción literaria a cargo del profesor Franco Rojas, Cuentos Andinos, escrita por Enrique López Albujar. Los integrantes del grupo son Carla Loaiza, Noemí Brenis, Daniela Barranzuela, Dafne Chancasana, Gabriel Bautista, Aries Shadia y quien les habla, Natalia Barrios. A continuación, empezaré hablando sobre la biografía de Enrique López Albujar. Fue un escritor y poeta peruano. Nació el 23 de noviembre de 1872. Fue hijo de Manuel López Vilela y de Manuel Albujar Bravo, ambos de ascendencia piurana. Por sus venas corría sangre española, indígena y africana. Nació en la hacienda Patapo, cerca de Chiclayo, donde su padre trabajaba. Su infancia transcurrió en Piura y Morropón, por lo que se consideró siempre piurano. Fue en Piura donde creció y realizó sus estudios elementales. Sus estudios secundarios los realizó en Lima y posteriormente ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se recibió como abogado. También fue profesor y periodista influenciado por la prédica de Manuel González Prada. Incursionó en la política y militó en el Partido Liberal. Después de una activa labor en el periodismo, se dedicó a la magistratura desempeñándose como juez en distintas regiones del Perú. Desde joven pudo alternar su afición por el periodismo, la literatura y su condición de hombre de leyes. López Albujar cultivó diferentes estilos en la narrativa y es sobre todo conocido como el iniciador de la corriente indigenista del siglo XX, retomando la temática de Narciso Arestegui y de Clorinda Mato de Turner, y proponiendo un nuevo naturalismo que incluía la indagación psicológica. Incorporó las formas del cuento moderno para dar cuenta del mundo andino, del indio de carne y hueso, con sus creencias y formas de violencia. Se le consideró como el primer narrador en construir una imagen verosímil del indio peruano. Se sintió líder espiritual de González Prada, manifestando un gran afecto hacia lo indígena y repulsión por el caciquismo y el feudalismo. Sus convicciones antimilitaristas lo llevaron a escribir y colaborar en La Tunda, de Belisario Barriga, donde publicó unos versos contra el general Cáceres que le acarrearon un juicio del que resultó absuelto, ante los aplausos del público. Sin embargo, nuevas osadías poéticas le valieron una prisión entre octubre y noviembre del año siguiente. Gracias a las influencias de su padre, obtuvo su liberación. Al año siguiente publicó su primera obra literaria titulada Miniaturas, libro de poemas en colaboración con Aurelio Amao. En 1898 presentó su tesis universitaria que versaba sobre la injusticia de la propiedad del suelo, que fue rechazada al ser considerada subversiva. Finalmente, se graduó de bachiller en Derecho con la tesis titulada ¿Debe o no reformarse el artículo 4 de la Constitución en 1900? Años más tarde, en consonancia con sus ideas, se enroló en el Partido Liberal de Augusto Durán y en 1904 funda en Piura el comité local de dicho partido. De 1904 a 1908 editó El Amigo del Pueblo, en cuyas páginas expresó su posición contraria a la oligarquía que explotaba a los campesinos. López Albujar por fin podía expresar libremente aquellas convicciones que habían sido rechazadas en 1898, cuando presentó su tesis sobre la injusticia de la propiedad del suelo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para combatir al amigo del pueblo, el prefecto de Piura, don Germán Leguía Martínez, fundó en 1905 El Sol, periódico de corte conservador que no consiguió neutralizar las simpatías captadas por la defensa de los intereses populares asumidas por López Albujar. En Piura fue profesor de Historia en el Colegio Nacional San Miguel y en julio de 1916, Augusto Durán lo llamó a Lima para que ejerciera el cargo de redactor jefe de Diario La Prensa. Tras 6 meses de desenvolver esa labor, solicitó al presidente José Pardo y Barrera un cargo judicial, que le fue concedido dedicándose desde entonces íntegramente a la magistratura. Dejó a ser juez de primera instancia en Huánuco desde 1917 hasta 1923 y en Piura desde este año hasta 1928. De su experiencia en la judicatura de Huánuco nacieron sus cuentos andinos, ya que se identificó con las víctimas de la injusticia social, pudo conocer el alma indígena, vivió de cerca su dolor, miseria, angustia y desesperación.
Después pasó a Lambayeque como vocal de la Corte Superior y luego a Tacna, donde se jubiló en 1947. En el PRI siguió publicando otras obras, entre las que destacan De mi casona, publicada en 1924, Matalaché en 1928 y Nuevos Cuentos Andinos en 1937. Fue reconocido como el Premio Nacional de Novela, la Medalla del Congreso y el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya convertido en todo un patriarca de las letras peruanas, falleció en Lima a la avanzada edad de 93 años. Gracias. A continuación, les paso con mi compañera Carla Loaiza. Yo les voy a hablar sobre las obras más importantes. Cuentos andinos se publicó en el año 1920. Estos relatos están centrados en la vida de los indígenas de Huánuco. Está escrito bajo la modalidad realista y naturalista. Aquí el autor expone su punto de vista sobre el elemento indígena y en la manera en la cual el indio vive sus pasiones, violencias, gozos y muertes. En estos relatos impera la violencia, algunas veces un extremo muy sangriento como un Shanahampi y el campeón del amor. Otro de ellos es una magnífica recreación de una leyenda prehispánica, los tres jircas. Ushanahampi es el relato que tiene mayor fuerza dramática. De mi casona se publicó en el año 1924. Trata principalmente sobre la infancia del autor en Piura. Nos introduce a la casona familiar y nos conduce por las calles piuranas para darnos a conocer algunas costumbres populares. Es considerado uno de los más libros de memorias escritas en el Perú. Matalaché se publicó en el año 1928. El gran tema es el amor, un amor que atraviesa fronteras de la razón y la pasión y triunfa sobre los prejuicios sociales y raciales. La joven y virginal María Luz, hija de un hacendado, llega a Piura donde conoce a José Manuel, un esclavo mulato venido de Tangarará. Entre ellos nace un amor y esta obra célebre de Enrique López Alújar nos muestra el microcosmos de la vida en las haciendas norteñas a puertas de la independencia. Nuevos Cuentos Andinos. Nuevos Cuentos Andinos se publicó en 1937. Es la continuación de Cuentos Andinos, ya que esto tuvo mucho éxito y el autor decidió hacer de segunda edición, con la misma temática inspirada en los habitantes y escenarios de Huánuco. El hechizo de Tomaiquichua. Esta obra se publicó en el año 1943, novela de blanco y mestizo en la que se opone al campo, Lima en la serranía de Huánuco. Un joven rico y dotado de talento emigra a Lima para arraigarse en Tomaiquichua, pero en esa inversión aletea un misterio, el daño que las mujeres hacen a los hombres en la molicie de los valles andinos. Otro joven limeño que también va a buscar a su amigo, Julio Quesada, va en busca de su amigo Ricardo Areca, pero cae también el embrujamiento que le tienden a Tomaiquichua, lugar del nacimiento de Miquita Villegas. Las caridades de la señora Trodoya. Se publicó en el año 1955. Esta obra, el ambiente es una ciudad moderna que impone un realismo negador, pero tiene una arquitectura funcional y congestión de automóviles y fanatismo deportivo. A continuación, mi compañera Brenis. Yo voy a hablar acerca de la estructura externa. Género narrativo, especie, cuento. La corriente literaria, el indigenismo. El indigenismo es una vertiente de la literatura hispanoamericana inspirada en el mundo andino, contraria a la corriente indianista, que ve al indio como un espectáculo o un objeto de explotación literaria. Características. Plantea la reivindicación del indígena y posee cierto afán de lucha. Niega las formas románticas o idealistas de la literatura anterior, en las que el indio aparecía como un ser exótico, pintoresco, ahora tratado de modo sentimental o paternalista. Ahora tratado de modo sentimental, o a veces era angelical, a veces malvado, pero siempre era un personaje idealizado, borroso y poco logrado. Expresa desde adentro, desde el propio mundo narrado, una proximidad con el habitante de la sierra, conoce de cerca sus costumbres, su cultura, su lenguaje y su forma de pensar. Representantes. Enrique López Albujar, con Cuentos Andinos, Ciro Alegría Bazán, con El mundo es ancho y ajeno, Manuel
Manuel Corsa con Redoble de Porrancas, José María Arguedas con Los Ríos Profundos. División, organización. Esta obra está constituida por 10 cuentos. El primero, Los Tres Gírcans, que consta de 4 capítulos. El número 2, La Soberbia del Piojo. El número 3, El Campeón de la Muerte, que consta de 5 capítulos. El número 4, El Ushanan Hampi. El número 5, El Hombre de la Bandera, que consta de 5 capítulos. El número 6, El Licenciado Aponte, que consta de 4 capítulos. El número 7, El Caso de Julio Siemens, que consta de 3 capítulos. El número 8, Cachorro de Tigre, que consta de 8 capítulos. El número 9, La Mula de Taita Ramo, que consta de 4 capítulos. Y el último, el número 10, Cómo habla la coca. Contexto sociopolítico. Un año antes de la publicación de esta obra, ocurrió el golpe de Estado por parte de Augusto Leguía contra el gobierno saliente de José Pardo y Batero. El resultado del golpe fue exitoso para Leguía, quien dio inicio a un proceso político conocido como Patria Nueva, por el que pretendía modernizar al país a través de un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y que derivó en una dictadura de 11 años que se conoce como el oncenio. Este gobierno acabó abruptamente por el golpe de Estado en 1930, encabezado por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Gracias. A continuación le daré pase a mi compañera Daniela Barranzuela. Les hablaré sobre la estructura interna de Cuentos Andinos. Como sabemos, Cuentos Andinos cuenta con 10 cuentos, pero en este caso les vamos a hablar de los 5 cuentos más importantes de los cuentos andinos. Los Tres Jircas. El tema principal de este cuento es el amor de un padre hacia su hija, lo cual conllevó a que el padre no permitiera que su hija se casara. El tema secundario. En la antigüedad, según la mitología andina, las montañas fueron guerreros furiosos castigados por los dioses. Los personajes principales, Pilco Rumi, quien era el padre y el curaca de la tribu de los Pilcos. Corihuayta, hija de Pilco Rumi. Maray, Runtus y Paucar eran guerreros que disputaban la mano de la doncella Corihuayta. Los personajes secundarios, Pachacamac, dios que convierte en piedra a los 3 pretendientes de Corihuayta. El tiempo y ambiente de este cuento se da en Huánuco. La acción principal de este cuento es la oposición del padre al momento que su hija se casa. El campeón de la muerte. El tema principal es la muerte de la hija de Libertad Tuktok, culpando a Crispín por la muerte de la doncella. El tema secundario. La muerte de Crispín por un sicario o un excelente tirador del pueblo. Los personajes principales. Liberato Tuktok, quien era el padre de Faustina, la doncella. Faustina, quien era la doncella, hija de Liberato Tuktok, quien fue asesinada por Crispín. Crispín, indio mostrenco, que fue el asesino de la doncella. Juan Jorge, excelente tirador, que es contratado por Liberato Tuktok para vengar la muerte de su hija. Los personajes secundarios. Martín, la madre de Faustina. Maestro Ruiz, el profesor de Juan Jorge. Seferino Huaylas, el indio Yipaco. El tiempo y ambiente. Esto sucede en la sierra peruana. La acción principal, la venganza del padre por la muerte de su hija. El Ushanan Hampi. El tema principal de esta obra nos enseña cómo tomaban justicia con sus propias manos en las épocas pasadas. El tema secundario es el caso de injusticia que se comete con Consemaye y el cariño que le tenía a su madre y a su tierra. Los personajes principales. Consemaye, quien era un indio ratero y fornido. José Ponciano, quien fue el agraviado del robo de una vaca, indio notable de la comunidad. El tribunal de los Yayas eran conformados por ancianos, quienes administraban la justicia. Marco Huacachino, el presidente del consejo y vocero de la justicia comunal. Los personajes secundarios, Anastasia, la madre de Consemaye, quien aboga por la inocencia de su hijo. José Facundo, amigo traidor de Consemaye, la Natividad Huaylas, fue quien compró el ganado robado. El tiempo y ambiente tuvo como escenario la plaza de la comunidad de Chopán. La acción principal era castigar con pena de muerte a Consemaye por sus acciones. El tema principal era la guerra entre Perú y Chile, en la cual Aparicio Pomares, el hombre bandera,
representa la reivindicación del indio. El tema secundario. El escenario que representa es prácticamente real, ya que en la actualidad se viven situaciones similares y siempre se menosprecia la capacidad del indio, lo cual es disminuido en la sociedad. Los personajes principales. Aparicio Pomares, indio de Chopán, hombre que convence a los indios de defender a sus tierras. Los indios de Chopán eran Ovas, Pachas, Cabinillo. El narrador es quien cuenta la historia. Los personajes secundarios. Marta, quien era la esposa de Aparicio, el viejo Casaquiche, quien era el jefe de los Cabinillos, y el ejército chileno. El tiempo y ambiente de este cuento sucede en la etapa final de la guerra contra Chile en los años 1879 a 1884. El centro geográfico es Chopán, en la sierra de Huánuco. La acción principal era demostrar la valentía del indio. El licenciado Ponte. El tema principal se trata sobre la identidad y las creencias. Pues en esta historia se ve que está conectado con el Shananhampi, ya que Juan Maye, quien es el personaje principal, argumenta su desgracia como una respuesta a no respetar una jirca. Pues en ese entonces esa era una de las creencias. El tema secundario. Al momento que Juan regresa a su pueblo se presenta hostil, por eso cambia su nombre. Ahí tenemos un asunto de reconversión cultural. Los personajes principales. Juan Maye, quien decide cambiarse de apellido a Ponte, quien se convierte en el licenciado del ejército. Conce Maye, padre de Juan Maye, asesinado por los pobladores de Chopán. Anastasia, la abuela de Juan Maye. Los personajes secundarios. Cachaparán, el compañero de Juan Maye. José Ponciano, víctima de Conce Maye, como se mencionó en el Shananhampi. El tiempo y ambiente, pues esto sucede en Huánuco. Y la acción principal era limpiar el nombre de su familia, pero comenzando cambiando su apellido. Gracias. A continuación, mis compañeras Dafne Chancanzana y Natalia Barrios, quienes les hablarán sobre el resumen. Como mencionó mi compañera Daniela, narraremos 5 cuentos más importantes de la obra, comenzando por Los Tres Jircas. En torno a la ciudad de Huánuco existen 3 cerros o jircas, las cuales se llaman Marabamba, Rondos y Poncarpamba. Una leyenda lugareña de origen prehispánico que cuenta el origen de estos nombres. Eran de 3 guerreros antiguos venidos de lejos en busca del amor de una hermosa doncella. El autor recoge esta leyenda y la recrea de una forma magistral. El curaca de esa región, llamado Pilco Rumi, tenía una hermosísima hija, la cual se llamaba Corihuayta, que significa flor de oro. El padre no quería que su adorada hija se casara porque pensaba que en el reino no existía un hombre perfecto y capaz de hacerla feliz. Pero al actuar así iba en contra de las reglas del reino, que obligaba a toda mujer adulta a contraer matrimonio. Varios pretendientes se dispusieron a pelear para conseguir la mano de Corihuayta, entre ellos 3 famosos guerreros, que se llamaban Maray, Runtos y Paucar, venidos de la puna, del mar y de la selva, respectivamente, al frente de numerosos ejércitos. Al verse rodeado, Pilco Rumi implora desesperadamente la ayuda del dios Pachacama. Este interviene matando a los pretendientes y convirtiéndolos en cerdos. Luego el dios va en busca de Corihuayta, a la que toma para sí, fulminándole con un rayo. Es en ese mismo instante donde se le oye al dios decir Huánucuy, que significa muérete. Los pobladores asustados abandonaron el lugar y fundan otra población, a la que bautiza como Huánuco, en alusión a la voz divina. El campeón de la muerte. El héroe Crispín, un indio de Maliví, rapta a Faustina, hija del liberato Tucto, pero luego de hartarse a ella, la mata, y en el colmo del sadismo, descuartiza el cuerpo y se lo entrega a su padre. Liberato jura vengar la muerte de su hija y contrata a un excelente tirador o illapaco, llamado Juan Jorge. Pero no quiere simplemente que mate a Hilario al primer disparo, sino que lo haga sufrir de manera paciente y metódica, disparándole 10 disparos y que el último le cause la muerte. Juan Jorge acepta, pero le dice al viejo que todo eso costaría 4 toros y 10 carneros como pago. Juan Jorge cumple su trabajo,
acompañó el liderato que contempla gozoso la agonía del asesino de su hija. Y para finalizar, Juan Jorge extrae el corazón de Hilario para comérselo, pues se trataba de un cholo muy valeroso, siguiendo así la costumbre guerrera ancestral. Ushananhampi trata la historia trágica de un ladrón incorregible llamado Consimile, quien por tercera vez es descubierto robando el ganado. Maile se defiende ante el consejo de los yayas, diciendo que solo robaba para compensarse de los robos que había sufrido por parte de los mismos que lo denunciaban. Pero los yayas le recuerdan que no puede hacer justicia con sus propias manos y lo sentencian a no regresar jamás a su tierra natal. Caso contrario, se replicaría la ley de Ushananhampi, es decir, pena de muerte. Pero el terco Maile regresa, pues siente mucho cariño por su tierra y por su madre, pero no cuenta con la casa de su madre situada en las afueras del pueblo, que está sometida en constante vigilancia. Y uno de los espías informa a los yayas el retorno de Maile. Los indios, conducidos por los yayas, cogen sus carabinas y rodean a Maile. Quien logra huir del cerco, pero es consciente que no podrá resistir por mucho tiempo, y se deja convencer por José Facundo para rendirse, con la promesa que lo dejarían irse. Sin embargo, se trata de un engaño. Cuando Facundo se acerca para darle un abrazo a Maile, como sellando el trato, lo agarra fuertemente a Maile. Maile resiste y logra incluso hasta dominar a Facundo, quien luego le aprieta el cuello y le corta la lengua. Sin embargo, los demás indios ya habían llegado a donde estaban ellos. Entre todos lograron someter a Maile, dándole una puñalada en la espalda y una pedrada en el pecho, dejándolo caer, sin importarle la ausencia de su madre, que estaría rogando por la vida de su hijo. El cuerpo ya inerte de Maile es apuñalado varias veces, y no contento con eso, la enviada furiosa le rasga la piel, le extrae las vísceras y lo descuartiza, y los restos lo pasean por todo el campo, generando una orgía sanguinaria. El hombre de la bandera. El hombre de la bandera es un relato que exalta el patriotismo y la unidad nacional, cuando el país se debate en una guerra internacional. Se basa en un hecho histórico. El protagonista es el indio Aparicio Pomares, quien regresa a su pueblo Chupán, luego de servir en el Ejército Nacional durante la guerra con Chile. Ha peleado en todas las batallas de la campaña terrestre, desde Pisagua hasta Miraflores. Pero en ese momento, agosto de 1883, la guerra no había terminado y Huánuco acababa de ser ocupada por un regimiento de soldados chilenos, quienes según su costumbre cometían toda clase de excesos sobre la población. La gente de Huánuco no se atrevía a dar respuesta a ese atropello. Entonces se presenta Pomares, para alentar así a las comunidades de indígenas a presentar pelea. Sin embargo, muchos iban en seguirle, pues consideraban que era una lucha que solo atañía a los mistis, hombres blancos, y que no parecía razonable ayudar a quienes eran sus explotadores. Pero Aparicio les convence, les dice que se trata de una lucha por el Perú, que era la patria de todos, tanto mistis como indios, y que los chilenos tenían la traza de ser peores que los mistis, unos auténticos Supaipa Huachasgan, hijos del diablo, que no respetaban ni a los niños, ni a las mujeres, ni las cosas sagradas. Les cuenta también que por experiencia sabía que en el campo de batalla un soldado peruano valía mucho más que un chileno, y que si estos ganaban era solo por combatir siempre en mayor número y por tener armamento más poderoso. Pero cuando las cosas estaban en equilibrio, el chileno, cobarde por su naturaleza, tenía siempre las de perder. Después de mucha discusión, los indios aceptan y se preparan para atacar a los invasores. A la cabeza de Pomares coronan las alturas de Jactay y se presentan ante las puertas de Huánuco, que queda así sitiada. Los chilenos se asombran al ver que los indios se atreven a presentarles lucha y se lanzan a escalar al Jactay. Se trataba de una batalla furiosa, en la que Pomares, portando la bandera bicolor, iba de un lado a otro, ordenando y alentando a sus compañeros. Luego de 2 horas de lucha, el jefe chileno cae muerto y sus soldados se baten en retirada, abandonando definitivamente Huánuco.
Los indios entran entonces en la ciudad y celebran el triunfo. Pero entre los festejantes no se ve a Pomares. Había resultado herido en una pierna y trasladado a Rondos. Días después fallece en su pueblo a consecuencia de una gangrena y es sepultado envuelto en la bandera nacional según su deseo. La memoria colectiva siempre le tuvo presente como el hombre de la bandera. El licenciado Aponte. El protagonista es el hijo de Conce Maile, llamado Conce Maile, quien regresa a su pueblo Chupán, luego de hacer su servicio militar en la costa. Aunque ya se ha familiarizado con las costumbres de los costeños criollos, él sigue queriendo a su tierra y planea dedicarse a las actividades agropecuarias, como sus ancestros. Pero en su ausencia había ocurrido la muerte de su padre, según lo relatado en el cuento Ushanan Hampi, y tampoco se encontraba su abuela Anastasia. De modo que se halla solo. Los pobladores, debido a la mala fama de su padre, no quieren tener trato con él y lo desprecian. Dolido, Juan Maye decide irse y para evitar problemas similares, cambia su apellido por el de Aponte. Llega a una hacienda y solicita trabajo. El hacendado, al ver que era un indio muy listo y que sabía leer y escribir, lo contrata como cantinero. Juan se entera que su jefe se dedica al contrabando de aguardiente y se ofrece a ayudarle a trasladar sigilosamente la mercadería, eludiendo a los vigilantes de la recaudadora, entidad estatal que cobra los impuestos. El patrón acepta, pero le advierte que es un oficio muy peligroso, en el que se peligra la vida. Por un tiempo, el negocio tiene éxito y Juan lleva la mercadería sin ser descubierto, pero en cierta ocasión le sorprende una tempestad junto a un desfiladero y debe acampar. Recuerda no haber dado tributo al Jirca, deidad que habita en un cerro, y presiente entonces que le ocurrirá una desgracia. La coca también le sabe amarga, lo que es una mala señal. De pronto, su ayudante le avisa de la presencia de muchos hombres a caballo, dándolo. Gracias. A continuación, les paso con mi compañero Gabriel. Yo le voy a hablar sobre las conclusiones. Los tres jircas. Puedo llegar a la conclusión que el cuento Los tres jircas resalta mucho en los cuentos andinos, no solo por sus recursos expresivos, sino también por la ficción que presenta esta historia. Narra cómo Marabamba, Rondos y Paucarbamba se convierten en tres inmensos cerros que dominan la región de Huánuco. Algo que puedo opinar es que el curaca, quien era el padre, no debió interponerse a que su hija se casara, porque si no se hubiera interpuesto, Pachacámac no se la hubiera llevado. El campeón de la muerte. He llegado a la conclusión que este cuento se ve reflejada lo que López Albújar vivió. Es decir, López estuvo en un ambiente de violencia, una violencia cruel y terrible. También en este cuento se ve reflejado mucho la venganza, la manera de cómo antes tomaban justicia por sus propias manos. Como vemos, el padre toma venganza contratando a Juan Jorge para que mate a Crispín. En la antigüedad las personas solían aceptar este tipo de cosas por un par de animales, como en este caso. Ushanan Hampi. Puede llegar a la conclusión de que no fue culpa de Maye, porque él dice que el comunero ponciano, a quien Maye le había robado una vaca, le había hurtado un toro grande hace un año. Ponciano alega que ese toro se lo había comprado a Natividad Huaylas, y esta avaló en pleno juicio defendiendo a Ponciano. El indio Maye, montado en cólera, acusa a Huaylas de haber vendido su toro. Los pobladores del pueblo de Chupán, que están indignados, piden que castiguen al ladrón Conce Maye. Este, sin poder ocultar su rabia, grita diciendo que en la comunidad todos se roban y que no necesita que le hagan justicia. El hombre de la bandera. Llego a la conclusión de que en este cuento el indio cambia. Ya no se presenta a un indio ladrón o asesino, sino lo contrario. Pomares representa la conciencia de la Unión Nacional. El licenciado Aponte. Llego a la conclusión de que plasma la idea del mestizaje para la población indígena. Propone la existencia de buena predisposición de los individuos para su implementación en la vida urbana, pero resalta la existencia de cierta barbarie ontológica que no puede ser transformada tan fácilmente. El personaje es el hijo de Conce Maye, protagonista de Ocean Humping, quien busca un mejor porvenir al margen de su comunidad. Gracias. A continuación les paso a mi compañera Shadia. Yo
yo les hablaré sobre la filosofía crítica. Los cuentos andinos es una colección de 10 libros. Son relatos de la vida de los indígenas de Huánuco, escritos por el peruano Enrique López Albujar en el año 1920. Lo bueno del autor es que describe en los cuentos la realidad que él conocía. Narra la fuerza de la naturaleza, escribiendo la psicología de los personajes en todos los acontecimientos. Los cuentos son muy interesantes porque relata cómo vivían los indígenas en esa época. Nos enseña la vida cotidiana, sus celebraciones, sus supersticiones, sus costumbres en momentos felices o tristes. Y como todos vivían su destino basada en las tradiciones ancestrales. Lo que más me impacta de los cuentos es los relatos de violencia. Son muy sangrientos, como en los cuentos Uchanampi y El campeón de la muerte. El autor realiza una magnífica recreación de la leyenda prehispánica como Las Tres Jirgas, donde narra sobre los seres divinos intervienen de manera arbitraria en el destino de los indígenas. También a través de los relatos conocemos algunos temas antropológicos, como por ejemplo en el cuento Cómo habla la coca. Ellos creían que el sabor de la coca advertía en el destino de la persona. Si la coca tenía sabor dulce era victoria, y si el sabor era amarga era su derrota. De todos los cuentos rescatamos lo positivo. El autor no intenta dejar a las personas de esta cultura como víctimas. Al contrario, el autor describe la fuerza en cada una de las historias, mostrando que los indígenas son seres humanos con cosas positivas y negativas. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Gracias.